El orden de los temas a tratar en este video serán: introducción, conceptos clave, mecanismos de control de pH incluyendo regulación por amortiguadores, regulación pulmonar y regulación renal, fisiopatología y conclusión. El pH normal de la sangre es de aproximadamente 7.4 en los mamíferos y puede variar en más o menos 0.45 unidades, siendo aún compatible con la vida. Los niveles de pH en el cuerpo cambian según las actividades del individuo, por ejemplo, según su actividad física o su alimentación. En el caso de que sea menor a estos valores se producirá una acidosis y si es mayor, una alcalosis. Para que exista un funcionamiento óptimo de las células del organismo es necesario un mantenimiento en la composición iónica de los líquidos corporales. Dentro de los más importantes está el ion hidrógeno, que se produce a consecuencia de el transporte sanguíneo de CO2 de los tejidos a los pulmones y del metabolismo proteico y lipídico, la oxidación incompleta de glucosa y además por absorción intestinal. Los protones son eliminados por la acción conjunta de la anhidrasa carbónica, los transportadores de hidrógeno y las sustancias tampón, logrando un equilibrio homeostático gracias a 3 mecanismos de regulación: amortiguadores intra y extracelulares, ventilación en los pulmones y filtración renal. En el caso de los amortiguadores, los principales corresponden a hemoglobina y otras proteínas, carbonato óseo, fosfato y bicarbonato. Estos actúan de forma rápida, pero su efecto es poco duradero. La función que cumplen los pulmones es modificar la velocidad de eliminación del dióxido de carbono, aumentando la velocidad de eliminación frente a una disminución del pH, para disminuir así las concentraciones de hidrógeno en sangre, y disminuyendo la velocidad en caso de aumento de pH. Finalmente, la función de los riñones es la más importante y regula de manera más lenta el pH sanguíneo. Antes de comenzar con el tema, es necesario recordar ciertos conceptos clave, como pH, ácido, base y solución tampón. En primer lugar, el pH es una unidad de medida del potencial químico de iones de hidrógeno en una escala de 1 a 14 y se calcula mediante la ecuación menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones. En el caso de un aumento de 10 veces la concentración de hidrógeno, el pH disminuye en una unidad. En cambio, una disminución de la concentración de iones de hidrógeno al doble aumenta el pH en 0.3 unidades. En segundo lugar, un ácido es aquella molécula que puede donar un ion hidrógeno. Existen ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son capaces de disociarse completamente cuando se disuelven en agua. En cambio, los ácidos débiles no son capaces de disociarse completamente, liberando una pequeña porción de sus iones de hidrógeno. Los ácidos débiles no suelen causar daños en bajas concentraciones. En tercer lugar, una base es aquella molécula que puede aceptar un ion hidrógeno. Existen bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes se disocian completamente y pueden llegar a ser muy corrosivas en bajas concentraciones. En cambio, las bases débiles no se disocian completamente en el agua, como por ejemplo el hidróxido de amonio y el amoníaco. Finalmente, una solución amortiguadora es una combinación de sales y ácidos débiles que previenen cambios importantes del pH y actúan capturando protones libres y evitando así su acumulación en los líquidos corporales. Existen tanto tampones extracelulares como la hemoglobina, proteínas séricas y bicarbonato, y tampones intracelulares como los fosfatos y el bicarbonato. En la regulación por amortiguadores, el primer mecanismo compensatorio frente a un cambio de pH es el realizado por los tampones sanguíneos y tisulares, y a pesar de que actúan de manera rápida, no sirven para generar un cambio prolongado en el tiempo. Las proteínas intracelulares contribuyen de forma importante en el mantenimiento del pH, ya que poseen grupos ionizables que se unen a hidrógeno. Uno de los principales amortiguadores es la hemoglobina, proteína abundante de la sangre. Esta desempeña un papel fundamental en el transporte sanguíneo del CO2 tisular hasta su eliminación pulmonar. En el interior de los eritrocitos, por acción de la anhidrasa carbónica, el CO2 se convierte en ácido carbónico, que se disocia dando un protón, que rápidamente será tamponado por la hemoglobina, y un bicarbonato, que saldrá fuera del eritrocito. Por otro lado, el fosfato ejerce su acción a nivel intracelular, ya que es aquí donde se encuentra en mayor abundancia. Interviene junto a las proteínas celulares en la amortiguación de los ácidos no volátiles.
Existe también una amortiguación ósea, donde el hueso actúa liberando carbonato óseo por la acción de los osteoclastos cuando existe una alta carga ácida metabólica. Este sistema también interviene en presencia de una carga básica alta a través del depósito de carbonato en el hueso. En último lugar está el bicarbonato, que es de gran importancia en la homeostasis del pH debido a que está presente en medios tanto intracelulares como extracelulares. Actúa uniéndose a los protones libres, transformándose entonces en dióxido de carbono y agua. La regulación pulmonar, el dióxido de carbono, desecho metabólico, difunde desde los tejidos a la sangre, donde se transforma a ácido carbónico gracias a la acción de la enzima anhidrasa carbónica, para luego disociarse en iones hidrógeno y bicarbonato. El pH se detecta en el individuo por quimiorreceptores ubicados de forma periférica en los cuerpos carotídeos y aórticos, y de forma central en las neuronas, quimiosensibles y posiblemente células gliales. Experimentalmente se cree que estas neuronas se ubican en la región del núcleo retrotrapezoidal en la superficie ventral del mielencéfalo, exactamente rostral a las estructuras que forman el generador de patrones ventilatorios. En la sangre, la concentración de bicarbonato es mayor que la de ácido carbónico, por lo que por gradiente químico facilita la difusión de ácido carbónico en mayor cantidad hacia la sangre, disminuyendo el pH. Una vez que la sangre llega a los pulmones, el CO2 es expulsado y el pH vuelve a aumentar, razón por la cual la sangre venosa es más ácida que la sangre arterial. Normalmente se elimina CO2 a la misma velocidad que se produce en los tejidos, manteniendo así la presión arterial de dióxido de carbono y el pH de la sangre arterial en equilibrio. Los pulmones aumentan o disminuyen el pH sanguíneo controlando la eliminación del CO2. Cuando aumenta la ventilación en relación a la producción de CO2, es decir, hiperventilación, disminuye la presión arterial de CO2 y aumenta el pH. Y cuando desciende la ventilación en relación a la producción de dióxido de carbono, es decir, hipoventilación, aumenta la presión arterial de CO2 y disminuye el pH en sangre. En la regulación renal, la excreción de protones se produce principalmente en el túbulo proximal, rama gruesa ascendente de la asa de Henle y en el túbulo colector, atravesando la membrana apical por los siguientes transportadores: intercambiador de iones de sodio e hidrógeno, bomba protón-ATPasa y bomba protón-potasio-ATPasa. El intercambiador de iones tiene como función intercambiar sodio luminal por protones intracelulares. Este corresponde a un transporte activo secundario y es el principal mecanismo de excreción en el túbulo proximal y en la rama gruesa ascendente de la asa de Henle. El intercambio de iones es a consecuencia de la acción realizada por la bomba vasolateral sodio-potasio-ATPasa. Esta se encarga de intercambiar 3 moléculas de sodio intracelular por 2 moléculas de potasio extracelular, disminuyendo así la concentración de sodio dentro de la célula. Es por esto que se activa el intercambiador de iones, ingresando una molécula de sodio a la célula por cada protón que lleva hacia el lumen renal. En el caso de la bomba protón-ATPasa, su función es transportar activamente iones de hidrógeno, creando una carga positiva neta en el líquido tubular y actúa principalmente en el túbulo colector. En último lugar, la bomba protón-potasio-ATPasa funciona realizando intercambio eléctrico neto positivo de protones intracelulares por potasio luminal. Se encuentra en el túbulo colector principalmente y es capaz de igualar o superar la velocidad de la bomba protón-ATPasa bajo ciertas condiciones. Sin embargo, es necesario entender que la eliminación de protones es un proceso ligado a la reabsorción de bicarbonato. Esta ocurre en el túbulo proximal y está asociada de manera indirecta con la reabsorción de otros iones. Como se mencionó anteriormente, el gradiente químico del sodio permite que actúe el intercambiador de iones. Los protones que son secretados por la bomba al lumen se combinan con bicarbonato, formando dióxido de carbono y agua. Esta reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica, ubicada en la membrana apical de las células del túbulo proximal. El CO2 formado penetra la célula a través de la membrana plasmática apical y por la acuaporina 1. Aquí, la anhidrasa carbónica citoplasmática cataliza la hidroxilación del CO2 con el grupo hidroxilo donado por el agua, formándose de nuevo un protón y un bicarbonato en el interior de la célula.
Este último cruza la membrana plasmática vasolateral e ingresa al torrente sanguíneo utilizando un cotransportador sodio-bicarbonato y un intercambiador bicarbonato-cloro, dependiente de sodio. Mediante este mecanismo, el túbulo proximal reabsorbe entre un 60 y un 85% del bicarbonato filtrado. Es posible que existan alteraciones fisiopatológicas del equilibrio ácido-básico asociados a trastornos patológicos. Los problemas principales son la acumulación y eliminación excesiva de dióxido de carbono o de ácidos fijos. Estos corresponden a alteraciones respiratorias y alteraciones metabólicas respectivamente. En primer lugar, hablaremos sobre la acidosis. Este es un término clínico que indica un trastorno hidroeléctrico que puede conducir a acidemia y está definido cuando el pH se encuentra por debajo de 7.4. La acidosis puede ser respiratoria o metabólica. La acidosis respiratoria es un estado fisiopatológico producido por hipoventilación alveolar, que lleva a una excreción deficiente y un incremento en la presión parcial de dióxido de carbono, acumulación de protones en la sangre y por consiguiente una disminución de pH en la sangre. Las causas de esta condición corresponden a obstrucción de las vías aéreas, depresión del centro respiratorio, enfermedad neuromuscular, ineficiente mecanismo ventilatorio, obesidad marcada, entre otras. Sus signos clínicos pueden incluir desorientación, somnolencia, inquietud y ansiedad, producto de la alteración del sistema nervioso central, asociado principalmente a la hipercapnia y no a la alteración química. Por otro lado, la acidosis metabólica se produce por disminución de bicarbonato y un aumento en la concentración de protones con un descenso del pH sanguíneo y una disminución compensatoria de dióxido de carbono, manifestada clínicamente con hiperventilación. Este es considerado el trastorno ácido-base más común en animales menores. Se consideran valores peligrosos asociados a acidosis severa las siguientes situaciones: pH sanguíneo menor a 7 y o bicarbonato menor a 8 miliequivalentes por litro. En estos casos, el paciente se encuentra en riesgo vital. En segundo lugar está la alcalosis. Este es un término clínico que indica un trastorno hidroeléctrico en el que se presenta un aumento en la alcalinidad en la sangre con un pH mayor a 7.4. La alcalosis puede ser respiratoria o metabólica, al igual que la acidosis. La alcalosis respiratoria está causada por hiperventilación alveolar, la cual estimula los quimiorreceptores por hipoxia, provocando un descenso en la presión arterial del CO2 con un aumento del pH y una disminución compensatoria del bicarbonato sanguíneo. Las causas de alcalosis respiratoria son anemia severa, tromboembolismo pulmonar, edema pulmonar, sepsis, golpe de calor, ejercicio, hiperadrenocorticismo, recuperación de la acidosis metabólica y situaciones que causan dolor, miedo o ansiedad. Los valores peligrosos en alcalosis respiratoria corresponden a un pH arterial de 7.6 y una presión arterial de CO2 menor a 25 milímetros de mercurio. Esto debido a que pueden producir vasoconstricción arteriolar con disminución del flujo cerebral y miocárdico. La alcalosis metabólica es un estado en el que un proceso no respiratorio, como el vómito, provoca el agotamiento de iones de hidrógeno en la sangre y un aumento de bicarbonato en el plasma. La signología más habitual en perros y gatos con alcalosis metabólica son los espasmos musculares y convulsiones, debido a la reducción del cloro circulante. En conclusión, los mecanismos de regulación del pH corresponden a procesos complejos y son fundamentales para mantener al individuo sano y adaptable frente a situaciones externas variables, como en casos de estrés, ejercicio e incluso frente a alguna enfermedad. Aunque en caso de algún desbalance homeostático el individuo ejerce mecanismos compensatorios, si la causa del problema no es solucionada, estos no serán capaces de restablecer los niveles normales de pH y finalmente se desarrollará alguna patología.